Cordial saludo, estamos acá para presentar la sustentación de la fase 6 del curso de balance de materia y energía. Entonces, la guía nos plantea dos ejercicios. El primero de ellos es un balance de materia y energía y el segundo es un balance de materia y energía con reacción química. Entonces, vamos a ir avanzando. Este es el problema inicial y este es el diagrama con el que planteamos ese problema. Nos entran 2.000 kilogramos de fruta que pasan por una primera extracción que da como resultado jugo y cáscara. Esta cáscara pasa por una segunda extracción que da como resultado líquido y pulpa de fruta. La pulpa de fruta pasa a una deshidratación y se obtiene pulpa de fruta deshidratada y por su parte el líquido pasa a una evaporación obteniéndose melaza, vapor y unas pérdidas. Entonces, nuestra base de cálculos, nuestros componentes. La primera operación unitaria, la ecuación para resolverla, es que la fruta es igual al jugo más la cáscara. Y vamos a ir colocando en esta ecuación todos los valores que nos ha dado el problema. Lo vemos acá. La cantidad de sólidos presentes en cada uno de los componentes de la primera extracción. Cuando llegue el momento de la segunda extracción, va a ser de la misma manera. Nos ha dado también las presiones y las temperaturas. Entonces vamos a ir reemplazando en el ejercicio y finalmente reemplazando todo y poniéndolo en una sola incógnita que va a ser C, todo en función de C, vamos a obtener que la cáscara son 1090.91 kilogramos. Teniendo ya la cáscara y la fruta, vamos a obtener la cantidad de jugo. Entonces nos dice que el jugo es igual a F menos C y nos da como resultado 909.09 kilogramos de jugo. Teniendo ya esto como base, vamos a arrancar con la segunda operación unitaria que nos dice que las cáscaras que entran a la segunda extracción son iguales a la pulpa más el líquido. De la misma manera, vamos reemplazando con todos los datos que ya tenemos y vamos a poner la incógnita en función de P. Quiere decir que vamos a dar la pulpa. Reemplazando, obtenemos que la pulpa equivale a 461.46 kilogramos. Ahora vamos a hallar la cantidad de líquido por medio de una resta sencilla. Y la cantidad de líquido que nos plantea el problema, nos dice que son 629.45 kilogramos. Ahora vamos a continuar con la evaporación. Ya tenemos el líquido y tenemos que hallar la melaza más el vapor y las pérdidas. Hacemos exactamente lo mismo que en las operaciones anteriores, todo lo vamos a poner en función de M para que esta sea nuestra incógnita que vamos a hallar inicialmente y vamos a obtener, reemplazando, que M equivale a 82.10 kilogramos. Ahora vamos a hallar Z y entonces tenemos que Z equivale a 547.35 kilogramos. Pero Z no solamente es vapor, también son unas pérdidas. Entonces, estas pérdidas corresponden al 3%, siendo el 3% de 547.35, 16,42 kilogramos. También el problema nos pide que resolvamos las entalpías o los calores necesarios. Entonces, el ejercicio ya nos ha dado los calores específicos, en este caso, de la pulpa. Entonces ya habíamos hallado el valor de la pulpa que corresponde a 461.46 kilogramos y nos dice que el calor específico es 3.8 kilogramos sobre kilojoules por grados centígrados. El problema también nos da la temperatura inicial y la temperatura final, por ende lo único que vamos a hacer es reemplazar en la fórmula ya previamente establecida. Y vamos a obtener la cantidad de kilojoules necesarios en esta operación. Asimismo vamos a hacer con el líquido, reemplazamos cada uno de los valores obtenidos de manera previa y los proporcionados por el ejercicio para obtener la cantidad de kilojoules necesarios. Finalmente, este problema nos pide que hallemos la cantidad de calor necesario para llevar a cabo la evaporación, el calor total, y esto hace referencia al calor latente, es ese calor necesario para pasar del líquido a vapor, el agua, en esta operación unitaria. Entonces partimos con que el líquido presente en la evaporación son 525.93 kilogramos y el valor que ya nos ha sido dado para convertirlo es 2.257 kilojoules sobre kilogramo. Para convertir
1 kilogramo de agua líquida en vapor se requieren 2.257 kilojoules. Esto lo multiplicamos por la cantidad de kilogramos que nosotros tenemos y obtenemos como resultado de calor latente que es 1.187.024.01 kilojoules necesarios para transformar 525.93 kilogramos de agua líquida en vapor de agua. El siguiente ejercicio nos plantea un balance de materia con reacción química y nos dice que en un fermentador continuo se alimenta por una mezcla de glucosa y silosa y en este están contenidos unos microorganismos que transforman estos azúcares en dióxido de carbono y etanol. Esto se da a 32 grados centígrados a una presión de 1,02 atmósferas y en un lapso de 1 hora con 50 minutos se llena un tanque de 20 litros de dióxido de carbono. Nos da también las proporciones de silosa con glucosa. Y aquí nuestro diagrama, las entradas de silosa, glucosa, CO2 y etanol que salen del fermentado. Entonces, lo primero que vamos a hacer para efectos de las fórmulas es convertir los grados centígrados a grados Kelvin. Lo siguiente es transformar todos los minutos en horas. Y vamos a hacer uso de la ley de los gases ideales para hallar estos parámetros. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, tenemos que hallar N, que es la cantidad de moles de CO2. Entonces, reemplazamos en la fórmula y obtenemos que la cantidad de moles es 0.81. Ahora necesitamos saber la cantidad de gramos, entonces vamos a utilizar el peso molecular del dióxido de carbono. Hacemos una regla de 3 simple y obtenemos que la masa correspondiente a esos 0.81 moles es 35,88. Sin embargo, nos están pidiendo que en ese lapso de 1,83 horas, ¿cuánto CO2 se produce? Entonces, hacemos esa división de los gramos con respecto a las horas y obtenemos que en esa cantidad de tiempo se producen 19,61 gramos de CO2 por hora, porque esto es lo que nos ha pedido el ejercicio. Teniendo ya ese cálculo, vamos ahora a hallar la cantidad de glucosa que se consume. Entonces, partiendo de los 19,61, hacemos una regla de 3 simple, teniendo como base que 180 gramos son el peso o la masa de glucosa que entra a la reacción y 88 gramos la cantidad de CO2 que se produce. Entonces, en ese lapso de tiempo, en 1 hora, se producen 40,12 gramos o se consumen más bien 40,12 gramos de glucosa. Ahora vamos a ver por medio de este cálculo cuánto etanol se va a producir en esta reacción. Lo hacemos de la misma manera por una regla de 3 simple y obtenemos que el etanol que se produce en 1 hora en esta reacción son 20,53 gramos. Bien.